Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué es el quimo? Es lo que queda cuando el estómago ha realizado su labor, su trabajo. Ha secretado diversas sustancias que han ido rompiendo, destrozando el bolo alimenticio y tenemos este resultado. Entonces, el vaciamiento gástrico, como hemos visto la anterior semana, no es una acción que tenga que darse de manera intempestiva y al 100%. Es una acción que tiene que darse poco a poco, despacio, porque ya hemos visto que el tamaño del estómago no es igual que el tamaño del duodeno. Y el duodeno tiene que seguir procesando ese quimo para que pueda ser absorbido. Entonces, alrededor del 20% del tiempo que quedan estos alimentos en el estómago, entonces las contracciones van aumentando de intensidad, desde la parte media a la porción caudal, ¿no? Porque en ese segmento se va a dar la retropulsión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que va a empujar, va a ser como una coctelera. Ustedes han visto las cocteleras, ¿verdad? Entonces agarran y agitan. De la misma manera el estómago se mueve ¿para qué? Para ir empujando, destrozando el alimento conjuntamente las secreciones ácidas. El píloro normal no se abre al 100%. El píloro normal se va abriendo poco a poco y gracias a estos movimientos es que va saliendo quimo despacio. Entonces, por mililitros hasta el duodeno, de esa manera se puede realizar la respectiva actuación inmediata del duodeno, ¿no? Y también de las secreciones hepáticas y pancreáticas que van a llegar a su porción. ¿Qué porción es del duodeno donde se encuentra la ampolla de váter? La segunda, ¿no? Entonces, ahí tienen que existir estas secreciones para poder controlar la acidez del quimo y también para seguir destruyéndolo, ¿no? Entonces, esa acción, ese bombeo que se hace por parte del píloro se denomina bomba pilórica, ¿no? Porque va saliendo de poco a poco, ¿no? Va empujando, va, como diríamos vulgarmente, escupiendo, ¿no? Entonces, el píloro es el que controla el vaciamiento gástrico, el esfínter pilórico. Se abre, como les digo, no se abre al 100%, se abre solamente de manera parcial, cosa de que salga, ¿no? Fácilmente, sobre todo el agua, ¿no? Y los líquidos. Porque con el agua y los líquidos no hay tanto problema. Van a absorberse también, ¿no? Pero el problema es con el quimo. ¿Por qué? Porque el quimo, ya estamos viendo, que es la sustancia de degradación que queda por acción de los ácidos, ¿no? Entonces, si soltamos el quimo de una vez, vamos a afectar la mucosa del duodeno. Por eso tiene que hacerse despacio. ¿Qué factores estimulan el vaciamiento? Tenemos el efecto del volumen alimentario gástrico sobre la velocidad del vaciamiento. También la gastrina, como hemos hablado en la anterior clase, sobre el vaciamiento gástrico, y los factores duodenales que también inhiben el vaciamiento gástrico. Entonces, es una suma de diversos estímulos, no solamente gástricos, sino de segmentos del tubo digestivo cercanos. Todo, ¿por qué tiene que haber tanto control? Ya les vuelvo a repetir por milésima vez. Solamente el estómago tiene esa capacidad de regenerarse rápidamente para controlar los daños que ocasionan las secreciones gástricas ácidas.
Los demás tejidos, el esófago por arriba y el duodeno por debajo, no están diseñados para soportar esa secreción. Entonces aquí tiene que haber una retroalimentación todo el tiempo. Ustedes comen y eso ya, como hemos visto, ya va estimulando secreción de ciertas hormonas. ¿Para qué? Para que ya se vayan alistando, por ejemplo, las secreciones pancreáticas, hepáticas, para ir a destrozar ese quimo, ya se vayan produciendo. ¿Para qué? Para que una vez que el estómago ya haya realizado ese movimiento de mezcla, vaya pasando poco a poco el quimo a través del píloro. Entonces, es una acción que tarda, tiene su tiempo. Por eso ustedes mismos dense cuenta que cuando comen en cantidad, cuando se dan un gran banquete, están con la digestión, están con el estómago lleno, entre comillas, más tiempo que cuando comen algo ligero, ¿verdad? Entonces es por eso, porque tiene que ir vaciándose poco a poco. Entonces, hay efectos que inhiben, ¿no?, los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno. ¿Y por qué? ¿No? Porque ya sabemos cómo están compuestas las capas nerviosas en el tubo digestivo. Entonces, sabemos que desde el duodeno al estómago tenemos nuestro sistema nervioso mientérico. Entonces, este también está relacionado. También están relacionados los nervios extrínsecos simpáticos, ¿no? Entonces, esas fibras nerviosas simpáticas también están relacionadas. Hemos dicho que el simpático inhibe la actividad del tracto gastrointestinal, ¿no? Mientras que también los vagos, en primer lugar, ¿no?, en primera instancia, tienen una actividad de inhibición de las contracciones en la bomba pilórica y también aumentan el tono del esfínter pilórico. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, la parte más importante del vaciamiento gástrico es que sea espaciada, que sea un vaciamiento lento. Cualquiera de estas acciones, de estos efectos, va a repercutir en el vaciamiento gástrico, ¿no? Primero, la distensión del duodeno. Claro, ya les he dicho, el estómago puede distenderse, puede llegar a almacenar hasta 1,5 litros de quimo. Pero el duodeno no. El duodeno no tiene esa capacidad. No puede recibir 1,5 litros de golpe, ¿no? Ustedes ya lo han visto en anatomía, es otra la característica que tiene el duodeno. Entonces llega hasta su límite y eso provoca que el vaciamiento se detenga, hasta que ese segmento se haya liberado otra vez y nuevamente se produzca otro vaciamiento. La presencia de irritación en la mucosa duodenal, las sustancias muy irritantes. Entonces, por ejemplo, los picantes. Cuando ustedes comen muy picante, ¿qué pasa? Que ese quimo va a irritar la mucosa duodenal y por tanto el vaciamiento se va a hacer aún más lento. La acidez, si es extremadamente ácido, también, ¿no?, va a detener el vaciamiento, va a hacer que sea más lento. La osmolalidad del quimo, ¿a qué se refiere la osmolalidad del quimo? A la presencia de partículas en ese quimo. Entonces, no es lo mismo que tenga muchas partículas, que no se haya deshecho totalmente, a que tengamos un quimo un poco menos viscoso, ¿no?, con menos partículas.
Si es que no se ha provocado una ruptura de tantas partículas, entonces igual el vaciamiento va a ser más lento. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que en el duodeno no va a existir tanto ese romper, ¿no? O sea, va a existir, pero no va a ser tanto como en el estómago. Por lo tanto, mientras más cantidad de partículas tengamos, más lento va a ser el vaciamiento. ¿Por qué? Porque el duodeno no tiene esa capacidad de ir rompiendo tanto como el estómago. La presencia de determinados productos de degradación, ¿no? Por ejemplo, proteínas y también grasa, ¿no? Entonces las proteínas no son fáciles de romper. En ese sentido, desde la saliva tenemos enzimas que rompen proteínas. Cuando tenemos una ingesta abundante de proteínas y no realizamos una buena actividad a nivel gástrica, entonces muchas de estas proteínas van a seguir enteras, ¿no? Así entre comillas, porque sabemos que para que se absorban tienen que ser aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso también va a detener el vaciamiento gástrico, va a hacer que el vaciamiento sea más lento. Igual respecto a las grasas, ¿no? Entonces, va a haber una retroalimentación, como hemos visto, hormonal también, del duodeno. Entonces, si el duodeno está siendo sobrepasado en su capacidad normal, ¿qué va a pasar? Que va a secretar diversas sustancias que inhiban, ¿no?, el vaciamiento gástrico, como ya hemos visto las hormonas del anterior lunes. Entonces, el vaciamiento va a ser más lento. Acá también entran, como hemos visto, la hormona colecistocinina, y también como vamos a ver más adelante, cómo es que actúan las grasas, cómo es que nosotros vamos a llegar a absorber esas grasas. Entonces, el vaciamiento gástrico está controlado por diversos estímulos, diversas hormonas, diversas reacciones. No es algo que dependa solo del estómago. En realidad depende también del duodeno. Es como acá, ¿no? Nosotros estamos pasando clases. No viene el 100% de los universitarios inscritos, viene una cantidad muy baja. Pero digamos que el curso ya está repleto, estamos a tope, y van a venir los que nunca vienen porque es el examen final. ¿Qué va a pasar con los que ya no entren al curso porque ya va a estar relleno? Depende de lo que pase en este curso, depende de la cantidad que vayan saliendo, ¿no? Que hagan el examen, vayan saliendo para que otros ingresen. Pero como eso no se da al 100%, necesito otro curso. Entonces, ya va a depender de que si hay otros cursos para que esa cantidad ingrese. ¿Más o menos me siguen en esta analogía? Entonces, depende de, si este curso de acá está vacío, entonces, muy bien, ahí voy a llevar a los alumnos. Pero este curso ya no tiene este tamaño. Tiene solamente la cuarta parte. ¿Entrará la misma cantidad? No. Va a entrar menos. O sea, aquí digamos que entran cómodamente sentados 60 alumnos. Allá entrarán 20. Y digamos que yo tengo 100 alumnos. 60 más 20, 80. ¿Qué hago con los otros 20? ¿No? Entonces, dependiendo de que se vaya vaciando, los voy pasando. Esto es lo mismo acá.
dependiendo de cómo se vaya vaciando el duodeno, entonces el estómago va sacando su contenido. Entonces, en el estómago, sobre todo, ¿quiénes van a estar involucrados para el vaciamiento? La gastrina y el peristaltismo. Ahora, como les digo, esto no es absoluto, o sea, no depende del estómago en sí, depende también de lo que diga el duodeno. Si es que hay mucho quimo, entonces el intestino delgado, ¿qué va a decir? No, espera, que terminaré con esto y recién, ¿no? Si el quimo es demasiado ácido o tiene muchas proteínas o tiene mucha grasa que no ha sido desintegrada, igual, o es hipo o hipertónico o es irritante, también, ¿no? Entonces, hipohipertónico se refiere a la cantidad, ¿no?, de partículas que tenga. Entonces, de esa manera también, ¿ah?, el duodeno es el que va regulando, ¿no? A ver, un ejemplo para que me entiendan, para que sea más claro. Digamos que vamos a tener dos exámenes. Dos exámenes finales, un examen escrito y un examen práctico. Entonces, para el examen práctico yo voy a traer dos pacientes. Ustedes van a venir, van a revisar y me van a indicar todos los datos fisiológicos de esos dos pacientes. Pero como solamente tenemos dos pacientes y ustedes son, por decirles, 40, ¿podrán hacer al mismo tiempo el examen práctico? No, van a ir poco a poco, ¿no? Entonces uno va a venir, va a terminar, va a seguir el siguiente, ¿no? Otro va a venir, va a terminar con el otro, se va a desocupar y van a ver, ¿no?, de poco en poco. Entonces no depende solamente del estómago, sino más que todo depende de la capacidad del duodeno. Entonces ya hemos visto, ¿no?, los tipos de movimientos que tiene. En este caso vamos a hablar de los movimientos de mezcla del intestino delgado. Entonces, estos movimientos de mezcla pueden estar espaciados regularmente, pueden ser aislados, pueden ser irregulares, pueden ser muy débiles. ¿Y en qué consiste? En este movimiento para tratar de generar una masa compacta. Como vamos a ir viendo en este siguiente zote, ¿no?, en este segundo parcial, vamos a ver que el intestino va a actuar como una especie de lavadora. Entonces secreta y absorbe, secreta y absorbe. Ustedes han visto, ¿no?, cómo funcionan las lavadoras. Bota el agua, hace los movimientos y después, ¿qué hace con el agua? La expulsa. Otra vez se llena, otra vez vuelve a hacer el movimiento, otra vez expulsa el agua. Lo mismo pasa en el intestino delgado. El intestino delgado va a secretar gran cantidad de agua y también de electrolitos. ¿Para qué? Para mover, para tratar de que ese quimo golpee las paredes, para que esté en contacto con los enterocitos y las sustancias nutricias puedan ser absorbidas. Porque ya sabemos que el agua arrastra una cantidad importante de iones. El agua también ayuda a que pasen diversos tipos de componentes nutricios a el enterocito. El enterocito se encarga de captar las sustancias nutricias y de llevarlos a la sangre. No es que ustedes van a comer proteínas, hidratos de carbono, grasas y el enterocito los va a absorber y punto. No. Acá el significado es que vos comes, Alberto, tu sándwich de huevo, ¿no?
lo que estás ingiriendo es alta concentración de proteínas y grasas. ¿Qué queremos nosotros con esa ingesta? ¿Qué es lo que vos necesitas? Necesitas que esas proteínas se vuelvan aminoácidos y esas grasas se vuelvan ácidos grasos. Entonces, durante todo el trayecto hasta el intestino delgado, se supone que se han ido destrozando. Entonces, en el intestino tiene que seguir destrozando lo más posible. ¿Para qué? Para que tengamos una cantidad importante de aminoácidos que estén en contacto con los enterocitos y que puedan atravesarlos. De esa manera tengamos aminoácidos en la sangre para que se repartan al resto del organismo. Lo mismo con los ácidos grasos. De esta manera tienen que existir estos movimientos de mezcla. Cuando ustedes el próximo semestre ya lleven lo que está mal, van a ver que esta capacidad de secretar líquido y de absorber, cuando está alterada, provoca diarrea o provoca constipación. Entonces la persona ya no va a poder absorber bien, entonces va a botar unas heces líquidas. O va a absorber demasiado, entonces la persona ya no va a poder realizar sus defecaciones. Por eso es importante conocer esto, ¿no? Entonces, y es lo que solamente estoy hablando de diarrea, imagínense todo lo demás. Y los movimientos propulsivos, ya hemos dicho, ¿no? Todo el tiempo está en constante movimiento el tubo digestivo. ¿Por qué? No tiene que quedar nada. No tiene que quedar ni un fragmento de bolo alimenticio, ni un fragmento de quimo, menos aún un fragmento de materia fecal. Todo tiene que ir hacia adelante. Lo que se absorba, muy bien, y lo que no, pues se desecha. Entonces, estas empujan, ¿no? Y pueden producirse en cualquier segmento del intestino delgado y lo mueven en dirección anal, claro, ¿no? A un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Y la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino. ¿Por qué? Porque la parte proximal del intestino es el duodeno, que está relacionado con el estómago. Tiene que ir más rápido, ¿por qué? Porque tiene que recibir todo el quimo, ¿no? De esa manera vamos avanzando. Ahora, el peristaltismo también está relacionado con diversas actividades. No es lo mismo el peristaltismo cuando ustedes han comido una abundante cena que cuando ustedes están en ayuno. No es lo mismo el peristaltismo cuando ustedes están muy nerviosos que cuando ustedes están dormidos. Entonces va variando, todo varía, nada está en un permanente ciclo, nada. Todo va variando de acuerdo a las acciones, a lo que nosotros vamos viviendo. Entonces, la actividad aumenta después de una comida, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tiene que haber esa actividad en el estómago. Esa constante agitación que tiene que haber en el estómago para que se vaya deshaciendo, no va a durar pues 10 minutos, 15 minutos, va a tener su tiempo. Y como les digo, va a depender del tipo de comida, va a depender de la cantidad de comida que ustedes hayan ingerido. Y una vez que ya se haya procesado, más o menos el estómago diga, bueno, ya tenemos un quimo adecuado para que vaya pasando, recién, ¿no?, el intestino comienza con su actividad, aumenta, porque ya tenía ese movimiento, aumenta, ¿no?
Entonces, cuando se distiende, cuando llega el quimo, esta actividad se sigue incrementando por el reflejo gastroentérico. Apenas va pasando el quimo, eso hace que las paredes se distiendan y eso hace que aumente las contracciones peristálticas. Por eso, no es lo mismo escuchar a un paciente en ayunas que escuchar a un paciente que ha almorzado hace una hora, ¿no? Van a ver las variaciones. Y este va a estar conducido por el plexo mientérico. El plexo de... ¿Cómo se llama el plexo mientérico? Eso. El de Auerbach, ¿no? También van a influir, como ya sabemos, la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina, la serotonina. Estas van a estimular la motilidad intestinal, ¿no? Mientras que va a ser inhibida esta motilidad por la secretina y el glucagón. Entonces ya sabemos, ¿no?, por qué estos son antagonistas y por qué ayudan a que aumente la motilidad. ¿Por qué creen que la insulina ayuda a que aumente la motilidad intestinal? Para que haya mayor absorción de... Eso, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos una cantidad importante de glucosa en sangre para que esta glucosa o sea utilizada o sea guardada. Y la acometida peristáltica, ¿no?, que nos indica que cuando hay una irritación intensa, entonces esta irritación intensa provoca un peristaltismo muy potente y muy rápido que se denomina acometida peristáltica. Ustedes comen algo en muy mal estado, en descomposición, eso va a irritar inmediatamente la mucosa del intestino y lo primero que van a sentir va a ser el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese movimiento va a ser muy brusco, va a ser muy fuerte. ¿Y para qué? Para deshacerse de esa sustancia tóxica. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Y les va a pasar, porque lamentablemente acá en La Paz, vayas al hospital que vayas, la comida para los internos es como un bautizo, ¿no? La primera comida. Comes un dolor al baño. ¿Por qué? Porque ya cocinan así. Entonces, esa es la acometida peristáltica. La muscular es mucosae, ¿no? Y las fibras musculares de las vellosidades, que también tienen ciertas fibras musculares, ¿no?, nos ayudan a realizar esos movimientos más pequeños que hemos visto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para aumentar la superficie de los pliegues y de esa manera exponerlos al quimo. De nada sirve que nosotros realicemos una buena labor a nivel del estómago y que ese quimo pase directamente y vaya lo más rápido posible por el intestino delgado. No, el intestino delgado tiene esta composición de pliegues y más pliegues para tener una buena superficie, para extender su superficie y que nosotros podamos tener mayor contacto con las sustancias nutricias. Mientras más choque el quimo con la superficie intestinal, mayores chances vamos a tener de que esos hidratos de carbono, esos aminoácidos, esos ácidos grasos puedan ser absorbidos. ¿No? Entonces, si es que esto no ocurre, si es que todo va a ir rápidamente, entonces no vamos a absorber nada, no vamos a tener
nada de sustancias nutricias en la sangre y por lo tanto nuestras reservas se van a ir perdiendo. ¿Por qué creen que los pacientes que tienen diarrea, los niños, enflaquecen rápidamente? Eso, ¿no? Porque como están con diarrea, ese proceso que tiene que haber de absorción y secreción está alterado, solamente hay secreción. Entonces estamos botando todo ese quimo directamente. No hay nada que se absorba, no hay nada que llegue. ¿De dónde está sacando el niño toda la energía que necesita para seguir viviendo? De sus reservas. La glucosa ya hemos dicho que se pierde rápido. Como la glucosa se pierde rápido, ¿cuál es nuestro segundo elemento que nos otorga energía? Eso, ¿no? Las grasas. Entonces por eso se están haciendo cada vez más flaquitos. ¿Por qué? Porque están sacando grasa de tu tejido graso. Y una vez que se termine la grasa, ¿qué quedan? Las proteínas. Y como todo nuestro cuerpo está conformado por proteínas, entonces el mismo cuerpo se va socavando. Ya vemos por qué es importante esto, ¿no? Los pliegues que tienen que estar expuestas aquí. De esa manera, ¿no? Pueden también estas vellosidades ordeñar su contenido. ¿Por qué? Porque también secretan cierta linfa, ¿no? ¿Para qué? Para seguir destrozando el quimo, seguir destrozando el alimento y de esa manera tengamos las partículas pequeñas y estas puedan ser absorbidas. La válvula ileocecal va a prevenir el reflujo del colon hasta el intestino delgado. Esta famosa válvula ileocecal. ¿Por qué? Porque mientras vamos haciendo ese proceso continuo de secreción, absorción en el intestino, lo que vamos a tener cuando lleguemos ya al final del ileón es una sustancia más pastosa que la que ha empezado. ¿A qué me refiero con pastosa? Que va a tener menos cantidad de líquidos. O sea que va a ser un poco más, ¿cómo les diré? Un poco más sólido. Esta sustancia va a llegar y en el intestino grueso todavía va a ser capaz de brindar ciertas partículas. ¿Para qué? Para nuestra flora microbiana normal. Entonces, ese pedazo que no se ha absorbido por completo, todavía va a funcionar como comida, entre comillas, para nuestra flora microbiana normal. Ya saben ustedes que tenemos gran cantidad de flora microbiana en el intestino grueso especialmente. Entonces, ¿cómo hacen ellas para sobrevivir? Pues por esa sustancia. Entonces, algo todavía se queda, ¿no? Y estas, como estas bacterias que van a estar acá adentro están vivas, entonces comen y también expulsan sustancias de desecho, ¿no? Y esta sustancia va cambiando sus propiedades, ¿no? Y ya tenemos prácticamente pura sustancia de desecho. A eso se suma que el intestino grueso tiene todavía capacidad de absorción, pero ya no va a absorber sustancias nutricias, sino va a absorber lo poco de agua que queda acá. Entonces, dependiendo de cada persona, a veces sus heces son muy sólidas, muy secas, y a veces lo normal es que sean no tan secas, ¿no?
relativamente pastosas. Cuando hay alguna alteración, también vamos a ver eso, ¿no? En las heces, los cambios que existen en las heces. Ahora, el color, el olor está dado por todas esas sustancias de desecho. Y como tal, como ya estamos hablando acá, de que casi es sustancias de desecho, que están con sustancias de desecho de las mismas flora microbianas. Entonces, esto no tiene que volver acá. ¿Por qué? Porque estas paredes están diseñadas para empujar esta sustancia, para soportar hasta cierto punto el contacto con estas sustancias, mientras que estas no. Entonces, si un pedazo viniera acá, ese pedazo no podría ser fácilmente devuelto. Entonces se va a quedar acá y ¿qué va a hacer? Va a ser reconocido como un objeto que no tiene que estar ahí, ajeno, extraño. ¿Y cómo se defiende el organismo? Mediante la inflamación. Va a generar procesos inflamatorios. Además, ¿no? Que como vamos a ver, va a existir también cierta presión en el intestino grueso. ¿Por qué? Porque tiene que empujar esa masa que ya no es tan líquida, ¿no? Que es más sólida. Entonces ejerce cierta presión y por lo tanto esta válvula tiene que cesar. Este esfínter, el esfínter iliocecal. Algo también que les llama mucho la atención a todos es la presencia de el apéndice cecal, ¿no? Entonces esto también tiene mucha cantidad de flora microbiana normal. Cuando este se tapa, porque es una prolongación nada más, entonces ¿qué va a pasar? Que la flora microbiana normal va a empezar a atacar las paredes de el mismo apéndice y por lo tanto el organismo va a reaccionar y va a generar un proceso inflamatorio y vamos a tener la muy famosa apendicitis. ¿Ah? La presión, la irritación química van a hacer que este esfínter se abra. Se va a abrir y como todavía acá ya les he dicho no va a estar tan sólido porque de eso se va a encargar el intestino grueso, entonces esto se va a depositar y la presión o la irritación química en el ciego van a inhibir el peristaltismo y también van a estimular el esfínter, ¿no? Entonces este esfínter nos sirve sobre todo para que la materia no vuelva hacia atrás. ¿Ya es hora? Ya. Nos vemos entonces a las 10:40.